¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos? Es muy grato poder volvernos a encontrar nuevamente así día tras día para poder compartir la palabra de Dios y estudiar mediante estas meditaciones, ¿verdad? Matinales, poder conocer más y más de los propósitos de Dios para con nosotros y también así para poder saber la dirección que Dios desea que nosotros tomemos en nuestra vida, conociendo así cada día más de Él por medio de su palabra. Y continuando con nuestro estudio en estas meditaciones, hoy que es 5 de julio, lleva por título El propósito del santuario. Cuando Dios mandó a Moisés edificar un santuario, esto tenía un propósito. Vamos a ver hoy, a leer también el libro de Éxodo, el capítulo 25, cuál era este propósito del santuario. Y hoy en día también, claramente no tenemos un santuario, ¿verdad? Nosotros edificado, así como en el desierto estaba. Pero vamos a comprender allí qué Dios quiere también hoy en día para con nosotros. Y antes de poder leer, antes de poder meditar en la palabra de Dios y estudiar eso también, vamos a orar allí donde nos encontramos para que sea Dios siempre quien dirija estos momentos. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por las bendiciones que nos das. Gracias, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia. Padre, te pedimos, Señor, que tú nos puedas acompañar al estudio de tu palabra, pues queremos conocer, Señor, tus propósitos, queremos conocer, Señor, el mensaje, Señor, que tú tienes para nosotros hoy en tu palabra, Señor. Te lo pedimos esto en el bendito y sagrado nombre de tu amado Jesús. Amén. El libro de Éxodo, el capítulo 25, el verso 8, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Cuando Dios mandó a Moisés edificarle un santuario, Él le dijo que Él quería que habitar en medio de ellos. Pues el propósito con el que Dios estaba pidiendo que se levante ese santuario era que su presencia pueda habitar allí, junto con su pueblo. Ahora, si nosotros vemos en la construcción del santuario, ya como morada de Dios, porque prácticamente es eso, ¿verdad? Porque dice, me dijeron un santuario y habitaré en medio de ellos, o sea, Dios iba a habitar allí en el santuario para habitar en medio de su pueblo. Entonces, en la construcción de este santuario, Dios le dio diversas instrucciones a Moisés de cómo debía ser hecho los materiales, ¿verdad? Todo, todo cómo debía hacerlo de acuerdo conforme al modelo que Dios le había dado y conforme a todo lo direccionado por Dios, ¿verdad? De las cosas que estaban en el cielo. Para hacer esto Dios lo llamó al monte y allí en el monte le revela las cosas celestiales a Moisés. Le muestra el tabernáculo, con todo lo que está dentro del tabernáculo. Le muestra eso, el santuario de Dios. Entonces Moisés hace conforme a todo esto. Conforme a la semejanza de todo lo que él vio allí, Moisés lo hace. Por eso incluso el versículo 9 dice, conforme a todo lo que yo te muestre, así haréis el diseño del tabernáculo. Y el diseño de todos sus utensilios también, o sea. Entonces, prácticamente Dios dio una dirección de cómo debía ser ese lugar. Cómo debía ser ese lugar para que él pueda habitar allí. Aquí podemos extraer una enseñanza muy interesante. Una enseñanza para nosotros que a veces llegamos a descuidar. Claramente hemos estudiado también en otro matinal que nosotros somos el templo de Dios. Y si Dios aquí para un templo así pidió cómo debía ser hecho, pidió todo cómo debía estar allí para que su presencia habite, entonces si nosotros también somos el templo de Dios hoy en día, si nuestro cuerpo es templo de Dios, si nuestra mente tiene que ser el templo de Dios, tiene que estar también conforme a qué? Conforme a lo que Dios pide, en la santidad que Dios pide, en la obediencia que Dios pide, para que Dios pueda habitar. Tal vez algunos no me entenderán, a algunos tal vez les parecerá raro lo que estoy diciendo, pero si ustedes, yo les invito a estudiar, por eso ustedes van estudiando, van a entender, van a llegar a entender de qué estoy hablando. Y los que ya entienden saben que si Dios aquí mandó una especificación de cómo debía ser la morada, hoy en día el cuerpo también, Dios especifica cómo debe ser cuidado, la mente, las avenidas del alma, cómo deben ser cuidadas. Entonces también, o sea, hay una dirección a seguir. No es como yo quiero. Dios, muchos dicen, no, pero es que yo soy un hijo de Dios y más. Ya, puedes decir que tú eres un hijo de Dios, pero ¿verdaderamente eres un hijo de Dios? ¿Vives en la obediencia?
¿Vives conforme a lo que Dios ha dicho? ¿Cuidas bien lo que Dios te ha entregado? ¿Administras el tiempo conforme a la voluntad de Dios? ¿Inviertes lo que Dios te da por medio de tus fuerzas, que Él te ha bendecido, las facultades que te ha dado, lo inviertes para engrandecer la obra de Dios? Claramente voluntariamente, ¿no? Hay que ir viendo allí, ¿verdad? Ver eso. Entonces, así reveló Dios a Israel, al cual deseaba hacer morada suya. O sea, claramente ahí se edificó un santuario, pero Dios quería que todo el pueblo de Israel llegue a ser su templo. E incluso Dios mismo le dice, si ustedes van al capítulo 19 de Éxodo, Dios le dice también que vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Si ellos oyen su voz y ellos guardaban su pacto, ellos serían un especial tesoro entre todas las naciones y un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces, o sea, claramente Dios quería eso del pueblo de Israel. Quería que todos ellos sean su templo, todos ellos sean su morada, que todos ellos reflejen su glorioso carácter, que todos ellos muestren al mundo las bondades, las virtudes de su reino, las virtudes de su carácter. Eso es lo que Dios quería. Pero por sí mismos los israelitas eran impotentes para alcanzar ese ideal. Aunque ellos muchas veces dijeron, no, sí, conforme a lo que Dios ha dicho, haremos. Cuando José también les llama, ¿no? Y les dice que tomen una decisión, ellos dicen, no pase eso, no con nosotros no podemos abandonar a Dios, ¿verdad? Pero segundos después, o sea, bueno, o días después quisieron, o sea. Entonces ahí se ve que muchas veces ellos, a pesar de que Dios los eligió como nación, ellos decían, no somos de Abraham y que somos esto, pero es que ellos, eso lo decían de boca para afuera muchos, y no lo creían, y no lo vivían realmente. Querían hacer las cosas por su propia cuenta, pero no dependían de Dios. No se daban cuenta que ellos eran impotentes para poder alcanzar ese ideal, pero querían alcanzarlo a su manera. Y ese siempre fue el gran error del pueblo de Israel, el gran error de sus mismos líderes. Hoy en día es el mismo error que comete la iglesia. El mismo error comete la iglesia. El mismo error cometen muchos ministros o que se adjudican ser ministros de Dios. La revelación del Sinaí solo podía impresionarlos con su necesidad e impotencia. O sea, ellos al ver el poder de Dios, al ver la gloria de Dios, al ver la santidad de Dios, eso tenía que impresionarlos. ¿Para qué? Para que ellos se den cuenta de su necesidad, de su propia debilidad, que ellos se den cuenta de cuánto necesitan de Dios y cuán impotentes son, cuán faltos de carácter son, cuán faltos de fe son, cuán faltos de fuerza de voluntad somos. Eso quería que se dé cuenta. Y eso también hoy día Dios quiere que su pueblo mismo, aquellos que dicen ser su pueblo, se den cuenta también. Hoy en día yo veo muchos dicen, no, somos eruditos, que nosotros tenemos la razón en esto, que no. Orgullo no te da razón. Preparación, si es que tú estás yendo en contrariamente a la enseñanza de Dios, no te da razón. No importa cuántos títulos tengas. Si en ti hay orgullo, si en ti hay vanagloria, eso queda anulado. Ahora, si tú como así un Pablo aceptas la dirección de Dios, eres humilde ante Dios, y tu mensaje y todo lo que Dios dice, tú lo haces realmente, o enseñas lo que Dios te ha dicho, que debes enseñar y decir lo que debes decir conforme a su voluntad y conforme a los requerimientos que Él pide, entonces, o sea, los títulos claramente están allí, la enseñanza que has recibido está allí y eso vale, porque está siendo usado por Dios. Es muy distinto una cosa de la otra. Entonces, Dios quería eso, o sea, podemos ser preparados, pero es que tenemos que reconocer siempre eso, la necesidad y nuestra impotencia. La necesidad de Dios, de su presencia en nuestras vidas, de su dirección, de la dirección de su voluntad, y la impotencia mía de que yo no voy a poder hacer eso si no estoy unido a Él, si yo no soy uno con Él, si su verdad a mí no me ha santificado, yo no he permitido que me santifique, no voy a poder hacer eso. Otra lección también debía enseñar el tabernáculo mediante su servicio de sacrificios. ¿Cuál es esta lección? La lección del perdón del pecado y el poder de obedecer para vida. El poder de obedecer para vida, pero por medio del Salvador. Solamente así podemos ser obedientes. Dios nos perdona el pecado, nos da el poder para obedecer mediante el Salvador, así como también nos perdona mediante el Salvador, también nos da el poder para obedecer a su ley
para obedecer a todos sus requerimientos por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Esa es la forma. Por lo tanto, entonces yo voy a estar en unidad con Él. Por eso Cristo oró tanto por eso en Juan 17. Y santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero que para eso tienen que estar unidos a Él. Una relación estrecha con Dios. Y así van a poder ser santificados por esa verdad que van a aprender. Entonces, por medio de Cristo, se había de cumplir el propósito simbolizado por el tabernáculo. ¿Cuál? Ese glorioso edificio cuyas paredes de oro brillante reflejaban en matices del arco iris las cortinas bordadas con figuras de querubines, la fragancia del incienso que siempre ardía y compenetraba todo, los sacerdotes vestidos con ropas de blancura inmaculada y el profundo misterio del recinto interior sobre el propiciatorio, entre las formas de los ángeles inclinados en adoración, la gloria del lugar santísimo. Dios deseaba que en todo leyese su pueblo su propósito para con el alma humana. ¿Cuál? La santidad. Apartarse del mundo, dejar esas viejas costumbres, dejar esos malos hábitos y entregarse en cuerpo, mente, alma, o sea, en todo su ser, completamente a Dios. Y vivir bajo los designios de Dios, vivir bajo la dirección de Dios, vivir conforme a los propósitos de Dios, eso haría de ellos una nación grande. Si bien lo entendieron hasta cierto punto, pero siempre trataron de hacerlo a su manera muchos de ellos. Aún así, Dios obró allí, pero por medio de personas que sí se consagraron de esa manera, como Moisés, como Aarón, como los hijos de Leví, como Josué, como Caleb y muchos otros. Dios obró por medio de estos hombres, para que el pueblo entendiese, o sea, lo que tenían que hacer, entendiese lo que Dios estaba mostrando, porque estos hombres llegaron a entenderlo, y el pueblo tenía que entenderlo. Si bien Moisés allí, así como Cristo, hoy en día, en ese momento Moisés era una figura, un tipo, como se dice, ¿no? En teología, de Cristo. Era un tipo de Cristo. Entonces, él era, o sea, como una representación de lo que Cristo vendría a ser y de lo que un cristiano también debe llegar a ser. Y Cristo, sí, fue la revelación total, completa, sin defecto. Porque aunque muy manso y humilde como lo fue Moisés, también tuvo su momento de caída. Pero Cristo fue el vencedor sobre todos ellos. Fue el vencedor sobre todos ellos. Entonces, Dios le deseaba eso, que el pueblo leyese su propósito para con el alma humana. Y el propósito para con el alma humana es que Dios quiere que nosotros seamos su santuario y quiere habitar en medio de nosotros, quiere habitar en nuestra vida, quiere habitar con nosotros, en nuestra familia, cada día, cada mañana, cada minuto, cada segundo. Si tú entiendes esto y tú quieres realmente tener esa relación con Dios, quieres conocerle, escuchar su dirección, vivir junto a Él, el tiempo es ahora, el momento es ahora. Acércate a Él, pide perdón si necesitas arrepentirte, Él te perdonará, pero confía en que Dios también te librará de ese mal. Pero búscale, entrégate a Él, estudia su palabra y todo lo que Él te dice que tienes que hacer, tú hazlo, porque es para tu propio bien. Y así Dios santificará tu vida y te apartará del mal y serás hecho una persona ideal para la eternidad del cielo junto a Él, porque has aprendido a vivir con Dios aquí. Dios ha hecho morada en ti aquí, y tú morarás por la eternidad allá como lo ha prometido, junto a Él en ese mundo nuevo que Él quiere entregar al mundo entero. Hoy sé el santuario de Dios, el templo de Dios aquí. Camina con Él, habita con Él, vive bajo su dirección, atiende a sus designios y vive bajo sus propósitos. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén.